Primero, usemos nuestra imaginación. Vayamos hace muchos, muchos, muchos años atrás y visualicemos a los hombres, mujeres, seres humanos de la prehistoria. Estos seres que estaban iniciando su despertar espiritual, mental y emocional para convertirse en lo que hoy en día somos, en un momento de la historia tuvieron un estilo de vida que se basaba simplemente en cazar, dormir, aparearse y sobrevivir. Sus sentidos, que estaban en desarrollo, le hacían entender que había un momento del día donde reinaba la oscuridad, pero había otro momento que lo hacía sentirse mucho más cómodo donde reinaba la luz. Ahora imaginémonos el miedo que tenían estos seres. Había animales más grandes, con dientes más feroces, que los cazaban. Éramos presas. Durante la noche había frío. Caía agua del cielo, a veces fría, a veces en forma de nieve, a veces sin granizo. Veía eclipses, veía las estrellas, veía la luna. Veía un montón de cosas sin poder entenderlo. Y ahí es en este momento tan simple y tan hermoso a la vez donde nace la magia. No sabemos si el descubrimiento de la magia de este despertar fue un hecho colectivo o fue un hecho individual. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que hubo alguien que en algún momento levantó la cabeza y miró al sol. Y se dio cuenta que cuando esta cosa gigante en el cielo salía, todo estaba bien. Entonces resolvió que el sol era el que mandaba. Él era bueno. Por lo tanto, había que respetarlo, había que adorarlo. Tal vez entre gruñidos, aullidos, en algún tipo de lenguaje que existía en esa vez, le hablaban al sol. Puede ser por suerte, por casualidad o por magia, pero hubo alguien que tenía una conexión cercana con el sol. Y todos los demás lo vieron como el primer brujo o la primera bruja de la historia. Sin ir más lejos, queridas brujitas y brujitos de luz, cuando vemos un documental de Animal Planet, vemos que nuestros animalitos migran kilómetros de kilómetros en busca de agua. El agua es una riqueza para el mundo natural. Lo necesitan los animales, lo necesitan las plantas, lo necesitamos los humanos. Y en esta época, para nuestros seres prehistóricos, el agua también era una riqueza. Encontrar agua era un lujo en un lugar que era tan peligroso para poder deambular. El agua caía del cielo, entonces era una bendición que el agua pudiera caer del cielo. Y es ahí donde también aquí aparece otro ser muy importante, el que empieza a dominar el agua. Al igual que el sol, no sabemos si fue con aullidos, quejidos, algún lenguaje que tenían en ese entonces, o tal vez una especie de ritual que alguien de alguna manera inventó, tal vez uniendo algunas ramas, algunas hojas, algún baile, alguna cosa que funcionó. Y en ese momento los de la tribu o sus familiares cercanos vieron a este ser y le dijeron: tú tienes conexión con el agua, queremos que llueva, haz que llueva. Y de alguna manera, esta persona, este ser humano en evolución, lograba que lloviera. Ahí nació otro brujo y otra bruja. Cuando nos enseñan sobre historia y el proceso de evolución, nos dicen que hubieron 3 hechos fundamentales que marcaron la evolución humana y que nos separaron del reino animal. Uno de ellos fue el descubrimiento de la rueda, otro, el dominio del fuego, y el tercero fue enterrar a los muertos. Pongámonos a pensar. Hasta ahora no hay ningún animal, a pesar de los millones de años que han pasado, que pueda dominar el fuego. Sin embargo, un ser prehistórico humano lo logró. Algo tan simple como dominar el fuego como nosotros lo vemos, en esta época, en este reino animal, es un hecho mágico. Entonces la persona, el ser o los seres que pudieron dominar este elemento que hasta hoy en día sigue siendo muy importante para nosotras las brujas y los brujos, es un índice de que hubo un primer brujo y una primera bruja. Más tarde, los neandertales decidieron enterrar a sus muertos, celebrando un rito que garantizaba el bienestar en el más allá. Esto nos da a entender que ya había un colectivo de personas que sobreentendían qué es el más allá. Tal vez tenían conexión con lo desconocido, con los elementos, tal vez canalizaban mensajes,
pero hubo alguien o un grupo en manera colectiva que de algún momento entendió que al morir tenía que haber algo más allá, y para poder entenderlo tuvo que haber un proceso mágico. El índice de enterrar a los muertos nos dice que ya había dos grupos de personas. Los brujos, brujas, hechiceros o como sea que los denominaban en ese entonces, que entendían lo desconocido y que podían conectarse con este mundo, y los otros colectivos de personas que entendían a estos brujos y que creían en ellos. Desde el momento en que el ser prehistórico ubicó al sol como un dios protector, dominó el fuego, creó rituales para que llueva y empezó a enterrar a los muertos, fue el momento en que este ser entendió que había un plano terrenal y había otro plano, un plano divino, que solo alguno de ellos podía conocer, controlar y tal vez comunicarse. Solo imaginémonos lo mágico de este momento. Un ser prehistórico todo chascoso, todo despeinado, con la cara pintada, con pieles sobre su cuerpo, que entendió esto, que es un factor predominante para la evolución. Y es así donde presuponemos que nació los primeros brujos y brujas de la